Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Y al habla Fernando Chapi Martínez. Ustedes, y es que son habituales, ya me conocen, bien saben sobre qué tratamos este espacio, pues a ustedes espero que les sea grato y que les sorprenda, a través ya sea de Radio Arequipa Internacional FM, también a través de Estación Lamas 96.3 en la región San Martín y por supuesto a los amigos que nos escuchan los domingos por la noche en Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima y como siempre digo, un fraternal abrazo que incluso llega hasta las misteriosas playas de Chilca, imagínese usted, en uno de los lugares con supuestamente más avistamientos ovni y cuestiones misteriosas, también por ahí pueden escuchar la potente señal y por supuesto a Misterios al Anochecer. También estamos en edenex.es, la radio del misterio, para la cual no existen fronteras, como lo que nos proporciona la internet, y asimismo, bueno, todos los que también están en Misterio Infinito Perú en YouTube, donde quedan alojados los programas. Ahora, a un invitado nuevo, no lo teníamos aquí en el programa con anterioridad, pero del cual yo supe, como le estaba comentando antes de empezar a grabar, de hace muchos años. Ustedes recordarán las entrevistas que le hice a Gustavo Fernández del podcast Al Filo de la Realidad, ¿no?, de Argentina, y yo recuerdo mucho, incluso lo descargué, lo tengo ahí en mis archivos de la computadora, un programa que él realiza hace ya bastantes años, sobre los misterios al este de Texas, este estado, al sur, valga la redundancia, de los Estados Unidos, límite con México, y ahora me he puesto en contacto con Orlando, que es quien en su tiempo, pues, Orlando Rodríguez estaba con ese proyecto. Ahora dirige otros como el Informativo TX, y vamos a conversar ahora justamente sobre aquello, los misterios que hay en Tyler, donde él reside, y en general al este de Texas. ¿Qué tal, Orlando? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Es un placer, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, estábamos conversando con anterioridad sobre justamente que tú pues eres reportero, has tenido y sigues teniendo una amplia trayectoria en cuanto al periodismo, ya sea en la radio tradicional, en los medios digitales e incluso en la televisión con CBS, así que cuéntanos primero un poco de ti, ¿no? Tú eres mexicano, resides hace mucho en Tyler, en Texas, ¿dónde estás ahora? Sí, bueno, pues he tenido la fortuna, y antes que nada un saludo para ti, Fernando, y un saludo para el auditorio que nos escucha en tantas estaciones tan importantes allá en Perú, un país al que admiro mucho y al cual seguimos. Se parece mucho México y Perú por sus culturas, entonces pues la cultura inca, obviamente que tan importante y que hemos seguido en la historia, ¿no? Somos muy aficionados a la historia. Pues tuve la oportunidad de estudiar periodismo o comunicaciones y trabajar en varios medios, en español y también en inglés en algunos medios acá en Estados Unidos. En unas estaciones regionales, he trabajado para varias estaciones de radio, para prensa. He hecho de todo un poco y he empezado proyectos propios. El proyecto que más tiempo tiene es precisamente el Informativo TX, que quiere decir Informativo de Texas. Y entre todas las cosas me ha gustado, me ha fascinado el tema de los misterios. Desde niño, mi papá tenía una gran biblioteca y pues ahí me encontraba los libros de Salvador Freixedo, pero a mí me enfadaban los libros de Salvador Freixedo, me daban enfado leerlos, ¿no? Y ahora pues al paso del tiempo digo yo, oye, pues tenía tesoros ahí en esa biblioteca. Leía libros de metafísica, enciclopedias,
escuchaba programas de radio, era muy aficionado y empecé a aficionarme por el tema de los ovnis en el año 89. No es cierto, es que ya los años, ¿qué año era? Era en el año, era el año 80. Yo vivía en Stephenville, Texas, es el oeste de Texas, vivía al extremo opuesto de donde vivo ahora, y pasaron en la televisión un documental que se llamó El Eslabón Extraterrestre, no sé si lo has oído. Me suena, pero ¿sí? no lo he visto. Bueno, pues yo no tenía ni 12 años y me puse a verlo. No, pues quedé impactado, con un miedo. Todos se fueron de la sala esa noche, me quedé yo solo viendo y eran como las 11 de la noche y lo estuve viendo el programa, lo vi y me impactó y me empezó a fascinar. Y en aquellos años la radio en inglés pasaba radio con temas de misterio. Después de las 12 de la noche yo ponía mi radio y oía lo que ahora es Coast to Coast, que sigue transmitiendo. En aquel año no se llamaba Coast to Coast, en aquel año no. Eran programas de misterio, pero no se llamaban así hasta después. Entonces, no sé, me empezó a atrapar el tema. Y pues a la par de los temas de periodismo, empecé a estudiar otros temas y a seguir gente que se dedicó a esto. Y aquí me tienes. Años Orlando, después. pero yo quisiera saber, es algo que me ha quedado así, ¿no? Como que dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué te causaban enfado los libros de Salvador Freixedo? Pues porque eran muy estridentes. O sea, yo de repente, yo tenía escasos 12 años, 13 años, ¿no? Cuando él decía que había que defenderse de los dioses. Claro. Sí, no, de repente veía dibujos que hacía donde se ponían pues personas que estaban en probetas y eso, en interiores de ovnis. No recuerdo bien en qué libro viene eso, pero me acuerdo que yo me enfadaba con eso y los dejaba, no los leía ya. Pero bueno, al tiempo pues lo fui aprendiendo a apreciar a don Salvador Freixedo y hacerme aficionado a seguir gente que se dedica a estudiar seriamente estos temas, y entre ellos al gran Gustavo Fernández, una persona a la que tengo el gusto de conocer, al cual invité acá. Años antes había invitado al buen Jaime Maussan por acá, cuando lo seguía mucho. Me animé a hacer un congresito o algo así, una presentación. Muy amable, don Jaime Maussan. Aprendí mucho de él en cuanto a temas de televisión, porque él es periodista. Así es. Lo invité allá en la oficina donde yo trabajaba y le enseñé la redacción y, no, pues un hombre de mucha experiencia. Él empezó en Noticieros Televisa. Dirigía 24 horas, dirigía 60 minutos. No sé, tuve la oportunidad de convivir mucho con él un tiempo. Y luego me animé por esa experiencia a invitar a Gustavo. Pero fue como una investigación, no fue como un congreso ni nada, o una presentación, sino más bien la idea era hacer como un road trip, un viaje, y nos aventamos a investigar con él. Fue maravillosa experiencia esa. Con Gustavo entre los lugares que estuviste con Gustavo Fernández, estuvieron, según recuerdo, por ejemplo, por el río, me queda la duda si se pronuncia Paluxy. Debe pronunciarse Paluxy. Así es. Que a muchos tienes quizás mejor no memoria les que yo. Yo ya no me acordaba. Sí, que a muchos quizás no les suene, o quizás sí, pero no por el nombre, sino porque ahí es donde se produce el hallazgo, aparentemente normalito, ¿no? En el sentido paleontológico. Huellas de dinosaurio en el lecho de un río seco. ¿Qué podría ser más extraño? Pero resulta que mezcladas con esas huellas había otras que pertenecían inequívocamente a seres humanos, y con esto pues ya viene el asunto de esas teorías que hay por ahí, ¿no? Que dicen que quizá en algún momento algunos dinosaurios pudieron convivir con los primeros seres humanos. No sabemos si o los seres humanos son más antiguos de lo que se acepta, o ha habido remanentes de dinosaurios que han vivido hasta hace muy poco, ¿no? Pero tú estuviste por ahí, cuéntanos, que este sea el primer misterio al este de Texas que nos cuentas hoy. Sí, me encanta cómo tienes en tu memoria las cosas. A mí ya se me había olvidado.
en realidad, porque fíjate lo que son las cosas con Gustavo. Yo aprendí ahí mucho. Me di cuenta que la historia está muy manipulada toda. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero una cosa es saberlo y otra cosa es de repente encontrarte una huella de un gigante. Eso sí a mí me impactó mucho porque me acuerdo que estábamos en el lecho del río, es un agua cristalina. Creo que por ahí está el documental que hicimos, por ahí está grabado. No sé si lo has visto. Sí, lo vi hace mucho, ¿Sí? de ahí no lo he vuelto a consultar, pero debe estar ahí. Está muy bien, me gusta porque le eché ganas, por como decimos en México, para grabarlo, ¿no? Pero estaba el río así y de repente me dijo Gustavo, mira, graba aquí, y yo no veía nada. Yo tomé la cámara y empecé a grabar. Y ya después, cuando estábamos revisando, pues ya me di cuenta que era una huella de un pie gigante. Un pie gigante, grandotototo, no o sea, una cosa impresionante. Digo, ¿y cómo no lo veía yo? Y dice, sí, es que tú no lo veías, pero ahí estaba. Y él me dijo que lo grabara. Impreso un pie de un gigante. Dices tú, oye, qué impresionante este pie. Pero fíjate que eso nadie lo toma en cuenta allí. O sea, todo el mundo está bañando. O sea, es un lugar bien bonito. O sea, es un lugar turístico. O sea, no como más o menos, ¿de qué tamaño sería esa huella? Así, calculando, ¿no? Pues así, o sea, ¿qué te diré? ¿Cuánto será? ¿Un metro? Medio metro. Un metro. Oh, sí, una cosa grande, muy grande. Ahí está el video. Yo ya lo perdí no sé dónde lo puede uno ver, está en YouTube, pero a mí lo que me sorprendió fue el ojo el punto de vista de Gustavo de las cosas. Porque lo que yo veía era pues, un río. Y él vio una huella. Y me dijo, mira, graba la huella. Ya cuando estábamos allí, yo le decía en la sala de la casa, ¿cómo lo viste, Gustavo? ¿Cómo lo viste? Entonces sucede que uno como que tiene un candado y lo que no es lógico, no lo ves. No sé si es un fenómeno muy raro ese. Lo que es ilógico, no lo ves. O sea, sí lo estás viendo, pero no te das cuenta de ello. Porque es como si tu mente te protegiera, ¿no? De aquello que puede desbaratar tus ideas preconcebidas. Sí, ocurre. Sí. A mí también me ha pasado cuántas veces, sí. Eso fue en el río Peluxi, pero ya que has hablado del road trip, ¿por qué lugares estuvieron? Pero hay un detalle interesante en ese lugar. En Glen Rose se llama el Museo Creacionista. Sucede que allí hay un martillo que es muy famoso, que en libros de misterio viene, un martillo que está empotrado en una piedra. El de King Woody, creo. Allí martillo está. De King Woody. Ah, ya, claro. En el museo de allí, de Glen Rose, que está yendo hacia Dallas, pero desde Tyler te desvías hacia el sur y es un museo que se dedica al creacionismo. Acá estamos en el Bible Belt, que le dicen el cinturón bíblico. El cinturón bíblico. Sí. Entonces, ¿cómo se explica el museo las huellas de los dinosaurios? Bueno, ellos ponían el arca de Noé, hicieron una réplica del arca de Noé grandota, así. ¿Qué te diré? Un gigante del arca de Noé, pero era escala, ¿no? Entonces, ponían muñequitos, gente, a Noé, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Jafet. Y luego ponían chivitos, así, los animalitos, pero entre todos ponían dinosaurios, ponían una pareja de dinosaurios, de velociraptors, de tiranosaurios rex, porque así lo explicaban allí. ¿Sí me explico? Yo siempre me preguntaba, cuando me contaban esas cosas, yo pensaba, ¿y cómo hacía el león para no comerse a la cabra? ¿Y cómo hacía el velociraptor para no comerse a qué sé yo, pues a algún dinosaurio de estos grandotes y lentos saurópodos, ¿no? Bueno, no pues lo podría comer porque era chiquitín, pero... Es una cuestión de fe, y pues claro. Está bien. Lo que pasa es que a mí me sorprendía, me maravillaba cómo es que lo acomodaban, o sea, cómo
cómo es que acomodaban una evidencia al arca de Noé, o sea, por su fe, ¿no? Pero luego lo que sí me llamó mucho la atención y también a Gustavo es que ese martillo que veíamos en libros, que está ahí empotrado en la piedra, allí está. Y ahí lo puedes ver. Allí está en ese museo de Glen Rose. No me acuerdo cómo le dicen al martillo, pero es un Martillo martillo. de King Woody, creo que era. Martillo Sí, de King Woody. ahí está. Y pues lo estábamos viendo asombrados porque pues en muchos libros lo vimos, documentales. Y sí es cierto, es un martillo que está ahí metido en la piedra. Dices tú, qué raro. La madera está fosilizada, me imagino. Sí, pero lo ves allí. Dices, oye, se supone que eso no debería existir. Y muchas cosas muy interesantes ahí. Pues las huellas de los dinosaurios. Glen Rose es un gran lugar para visitar, la verdad. Un gran lugar. Y aparte te diviertes porque te puedes meter al río. Está bonito allí. Y en esa zona hay, digamos, historias de fenómeno ovni o de repente cosas paranormales. En ese viaje hicimos no sé si te contó cómo fue, pero primero nos fuimos a Roswell. Intentamos llegar al lugar donde se estrelló el ovni de Roswell, Nuevo México, y fue un viaje de 8 horas. Nos fuimos en una camioneta, ¿puedo decir marcas? No hay problema. Bueno, era una Kia. No sé cómo llegó la Kia hasta allá, pero íbamos en una van y estuvo muy bonito el viaje, la verdad, porque llegamos al donde tienes que llegar por carretera. Es una carretera muy desolada para llegar ahí. Y luego tienes que tomar la decisión si te vas a la terracería. Y la terracería es bien incómoda, esa terracería. Le dimos, y en las montañas veías cabras monteses. Allá en Roswell. Y todo solo, no ves nada. Y nos llamó mucho la atención muchas cosas. A mí me llamó la atención las moscas. Había una de moscas en los restaurantes, moscas. Era increíble el nivel de moscas. Y pues toda la ciudad es en torno a este tema de los ovnis. Es algo que se vive. Por ejemplo, a una persona le preguntamos, ¿y todavía ven ovnis por acá? Y me dice, no, sí, hace poco bajó un ovni en un rancho. Se paró así en un rancho. Estaba molestando a las cabras. La señora nos dijo. Y le dijimos, oiga, ¿y cómo podemos llegar a donde se estrelló el ovni? No, olvídalo, no puedes llegar. Está prohibido ir. Así, rarísimo. Yo no me esperaba eso, o sea, que te prohíban, ¿no? Nosotros fuimos de todos modos, pero ya cuando llegamos había estaba cerrado el camino por donde íbamos, porque hay varias maneras de llegar, son varios caminos. Y ese camino en particular pertenecía a un rancho. Entonces decidimos ya no seguir, pero nos quedamos bien cerquita, pero vimos todo el lugar y seguramente se puede llegar, pero ya está un monumento y todo, pero nosotros no pudimos esa vez. Ya nos regresamos, pero con la experiencia. Y de ahí nos pasamos a Forward, a Dallas. Ahí fuimos al museo de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, donde mataron al presidente Kennedy. Uh-huh. Y vimos desde dónde disparó Lee Harvey Oswald. Pues es imposible, la verdad. Tienes que ser, no sé, un máster para tirar. Estaba bien lejos, lejísimos. Y con un riflito de esos, no sé, un rifle de esos de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, eso iba a decir, de mitad del siglo XX. Sí. No sé si has disparado con un mosquetón. No, pero... No, aún no, pero sí he visto pues algo de cómo eran las armas hace más de medio siglo y uno piensa pues que eran la gran cosa, pero en realidad no. Sí, o sea, sobre el tema de JFK siempre ha habido mucho asunto, ¿no? Porque dicen, y también lo escuché en ese programa de Gustavo cuando habló al respecto y en otros programas, de que por el ángulo y todo, o sea, es imposible que hubiera acertado. Y hay un detalle que me llamó la atención. Te prohíben grabar adentro del museo. No puedes tomar fotos. Está el rifle y todo, cajitas, pero no, fue una buena experiencia ver ahí, porque te das cuenta de que no, pues
Bueno, eso no es nuevo. Yo creo que ya todo el mundo sabe que fue un complot. Sí, y digamos que lo que también mencionaban era que las malas lenguas, como se dice, ¿no? Que muchas veces aciertan, que si no te permiten tomar fotos, grabar, es para que tú no hagas los cálculos en tu casa y saques un documental no ahí donde se vea que es imposible la tesis oficial, ¿no? Entonces... O sea, no es nada como que dices tú, oye, pero ¿por qué prohíben aquí? Es porque hace daño o porque no quieren pues dañar algo o porque es contra el negocio, no, pero no, o sea, no le ve uno sentido. Ese fue un... O lo que dicen en otros lugares, ¿no? No, es que esto es pues una falta de respeto a la memoria y todo ese tipo de cuestiones que son válidas, pero a veces, bueno, en fin. Estuvieron también por ahí, estuvieron en Roswell. ¿En qué otros lugares estuvieron en ese gran viaje? Sí, hicimos un viaje en Aurora, Texas, fue donde más, donde llegamos, fue lo primero que llegamos. ¿Sí te contó de Aurora, Texas él? Bueno, Aurora, no hemos hablado sobre ¿no? Aurora con él, muy interesante. Pero obviamente sí. Creo que ahí lo escuché en el podcast, había un tema con una tumba supuestamente de un... Sí, es que en los 1800 y pico se estrelló un ovni allí. Exacto. Y pues los del pueblito lo enterraron. Le hicieron un culto, o sea, hicieron un funeral y todo. Y al extraterrestre lo metieron en la tumba. O sea, hicieron una tumba, hicieron un servicio muy, muy religiosos aquí, muy cristianos. Y entonces, pues fue un impacto muy grande porque cayó encima de un pozo. Y me acuerdo mucho que Gustavo se acuerda del apellido del juez. Proctor, era Proctor, sí, Proctor. Si no me equivoco. Y él no lo olvida, y siempre me acuerdo yo que él no lo olvida, y por eso me acuerdo del apellido. Porque fíjate qué casualidad que ese juez Proctor, ese nombre se repitió en Roswell, en ese viaje. Había otro implicado en Roswell que se apellidaba igual, Proctor. En el museo de Roswell, en el museo que es dedicado al estrellamiento, hay un montón de documentos de ese día de cuando se estrelló el ovni. Y están los affidavits que se dice acá, las constancias de cuando llegaron a la policía, los cuerpos, entrevistas y los testimonios por escrito de los que hicieron el funerario, ¿cómo se dice ese? La persona que se encargó de recoger los cuerpitos. Claro, sí. Todos los servicios funerarios, sí. ¿No? Claro, es que los recogieron los cuerpitos y se los llevaron en una funeraria. O sea, de allí se los llevaron a Forward. Yo he estado también en la base aérea de Forward. Y se los llevaron desde Nuevo México a Forward. Y pues está todo aquí. O sea, dices tú, oye, pues algo pasó aquí, ¿no? O sea, te das cuenta que pasó algo. Ahora, la explicación de ahí de Roswell, muchos dicen que fue falso, no sé. Si vas a Roswell te das cuenta que no, que hubo algo. Hay gente muy afectada. Ves las entrevistas de Marcel, ¿cómo se apellidaba? Jesse Marcel, ¿no? Ajá. El hombre, no sé si has visto las entrevistas de él, pero al hombre le destruyeron la vida, sí. Destruyeron la vida a él. Él aseguraba que vio todo. Los descendientes de él hablan de eso. Bueno, pero regresando acá a Aurora, fuimos y Gustavo y nosotros estuvimos buscando. Estaba viendo yo en el internet ahorita y el año pasado una asociación de abogados lanzó una convocatoria para que regresen la lápida porque se robaron la lápida del cuerpito y no se encuentra el cuerpito ahí, los desenterraron. Gustavo hizo una búsqueda con unos rods, unas varillas de radiestesia. De Saori. Saori, ajá. Se las puso así en la mano y pues no daban para ningún lado. Usualmente se cierran así, se intersectan. Y pues dijo, no, aquí no hay nada, pues no hay ya nada. Y donde estaba allí, según las fotos que vimos, ya ahí ya no había nada, no estaba ni la tumba ni estaba la piedra que se puso conmemorativa. El año pasado una asociación de abogados está dando una recompensa de $1,000
para que la regresen. ¿Quién sabe quién se la robó? Pero ¿qué crees que dijo Gustavo en esa ocasión? Me saca de onda Gustavo a mí, porque dice que esto era un masón el que se estrelló aquí y aquí lo enterraron, porque dio la casualidad que todos eran masones alrededor, todos los sepultados eran masones. Decía Gustavo que pues quizá no era un ser de otro mundo, sino que justamente por esos tiempos de fines del siglo XIX, era una época como lo que también ocurría con las personas que afirmaban ver extraños artefactos voladores con forma de Zeppelin, sí. Y entonces dicen, pero ¿cómo es que van a venir pues de otro planeta en un Zeppelin, ¿no? Pero que en realidad podría tratarse de personas, ya sea inventores independientes o también pertenecientes a sociedades que estuvieran realizando sus experimentaciones y poniéndolas a prueba, ¿no? Y ya un tiempo después salen oficialmente los primeros aeroplanos y todo esto, pero en ese tiempo era como que algo más discreto, pero algo seguramente pudo haber salido mal, si recuerdo ese programa, y quizá este experimentador pues terminó estrellando su ingenio, ¿no? Volador, y lo enterraron ahí pensando que era un extraterrestre. Es que es bastante curioso. Sí. Sí. Pues eso a mí me maravilló mucho de Gustavo. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención los programas de Gustavo por eso, porque él le da una explicación poco convencional a las cosas y tiene otro ojo. Por ejemplo, en el asunto de los ovnis, yo siempre los veía como de tornillos y metal, ¿no? Sí, o sea, así como que nos concebía así. La primera persona que le dio otra visión a eso que yo oí fue Gustavo. Él decía que tenía que ver con lo espiritual. Entonces ahí sí, ahora pues han pasado los años y ahora yo creo que también coincide conmigo y yo creo que contigo también, de que son multifactoriales estos fenómenos aéreos que ha estudiado Carl Jung y otros grandes, muchos grandes, Jacques Vallée. Que puede ser un factor de una explicación, puede ser aparatos de gobiernos también, que son secretos, y pues es eso. Los masones estaban muy adelantados en aquel tiempo, haciendo aeronaves, como lo planteaba él. Sí, a mí lo que un poquito me he vuelto más reticente es a aceptar de buenas a primeras que si alguien ve algo raro en el cielo o hasta en el suelo, ¿no? Cuando se trata de objetos posados o de seres, que se trate simplemente porque lo ves extraño de seres extraterrestres, ¿no? O sea, yo a veces, incluso con amistades que tengo que les interesan estos temas, me incomoda un poco, yo se los digo, ¿no? Que inmediatamente dicen, es un extraterrestre y debe venir de las Pléyades o de Orión o de Apu o de Clarión, de donde sea, y yo digo, pero ¿en qué te basas tú para decir que es extraterrestre? Porque lo ves extraño, porque eso que viste supuestamente llegó desde los cielos, pero pueden ser muchas cosas, puede ser un viajero en el tiempo, puede ser un fenómeno, digamos, de tipo interdimensional, que también ahora se estila decirlo, o pueden ser, como dicen, ¿no? Los nuevos ropajes que utilizan lo que antes se llamaban para todos, como ángeles, demonios, seres de la naturaleza, ¿no? Sino que ahora, antes, pues, digamos que de acuerdo a la cultura predominante, estos seres quizá mostraban su forma física como si fueran el típico duendecito de las leyendas populares, ¿no? Del folclore. Pero ahora, juguetones como siempre, y viendo que estamos en una civilización que pretende ser tecnológica, pues se nos presentan con lo que está más a la moda, ¿no? Como si fueran, pues, astronautas de otros mundos. Pero al final son lo mismo. Ahora, ¿qué serán? Ya ese es otro tema, ¿no? Me imagino que allá en donde tú estás, en el cinturón bíblico, predominará entre muchos la hipótesis de que se trata de ángeles o de demonios al estilo cristiano, y es algo que antes yo cuando escuchaba no daba crédito, pero créeme, pero yo también soy una persona creyente, una persona de repente no muy ortodoxa en cuanto a cristianismo,
pero sí creo ampliamente en Dios y en temas espirituales, y es sorprendente, pero cuando uno escucha algunos casos y todo, tú dices, oye, ¿qué tal si hay de esto, no? ¿Qué tal si son presencias espirituales, solo que ahora, pues, como que ya eso de ángeles y demonios no está tan, ¿no? Entonces, quieren Acá pasar con... en donde estoy ahorita está la tendencia de creer que vienen de este mismo plano de existencia, pero en Ujú. tierras de las cuales hablaba el comandante Byrd. Esa es la Uy, tendencia acá. coméntanos un poco de eso, que a mí me interesa El lo de comandante comandante Byrd, Bragg. el comandante Byrd, no sé si lo tienes en el radar. Por supuesto, él que decía que vio aquellas tierras que estaban más allá del polo Sí, sucede norte. que según la tendencia que hay ahora acá es que hay tierras allá que están vedadas y por eso, no sé si supiste que John Kerry, es ahí donde el periodismo entra, ¿ves? ¿Supiste que hace como en la última campaña electoral John Kerry fue para allá en las No, elecciones eso a la sí no, presidencia? no lo sabía. Cuéntanos, por favor. Bueno, John Kerry era parte del gobierno estadounidense y es un hombre poderoso actualmente y fue a la Antártida y otros han estado allá. Por ejemplo, el astronauta Buzz Aldrin, ¿sí, no? Sí supiste, Claro, ¿no? uno de los primeros en llegar a la luna, bueno, con Sí, Armstrong también, claro. sí. Ajá. Y otros líderes mundiales, por ejemplo, el líder de la Iglesia Ortodoxa griega, y sucede que regresan muy raros de allá, y al parecer la tendencia que hay acá es de que el comandante Byrd dijo la verdad, que hay tierras más allá. Esa es la tendencia. Entonces estos ovnis serían de gente que hay más allá. Esa es la Mira, tendencia. eso da bastante que pensar porque yo recuerdo también uno de los primeros libros de misterios que leí cuando era adolescente. O sea, el primero que leí fue el famosísimo Yo visité Ganímedes, ¿no? Del peruano Josip Ibrahim, bueno, José Rociano Holder, su verdadero nombre. Pero también había uno, no recuerdo ahora el autor, que era sobre la tierra hueca. Y en realidad, a mí esa hipótesis me fascinaba, ¿no? Lo de que quizá en los polos existen aberturas y que cuando vemos auroras boreales y australes no es el tema de la magnetosfera, sino que son los rayos difusos de un sol interno y que ahí pues se han refugiado antiguas civilizaciones y que incluso hasta seres que consideramos extintos, ¿no? Tipo un mamut, tipo un dinosaurio, ¿no? Y sobre todo que yo me acuerdo que en ese libro daban algunas pistas muy, muy curiosas, ¿no? Porque dicen en determinados momentos en las regiones polares aparecen de la nada como restos de plantas tropicales, de polen tropical. Hay lugares donde es como que sube de pronto un poco la temperatura, hay anomalías magnéticas. Entonces yo me preguntaba, a mí por ejemplo ahora está de moda el terraplanismo, nunca me ha llamado la atención eso, pero sí debo confesar dentro de mis pecados personales que cuando era adolescente le presté más que mucha atención al terrahuequismo, ¿no? O sea, la posibilidad de que nuestro planeta sea bueno, que tenga algo dentro más allá de lo que nos dice la geología convencional, ¿no? Pero no sabía que eso estaba... Cuéntanos, por favor, cómo es que esto está Bueno, la bastante... tendencia acá es pensar, no sé si has oído de que la Tierra es un holograma. También he escuchado esa posibilidad. Bueno, entonces se piensa, hay corrientes de pensamiento. Te digo lo que se dice, no es que yo lo crea, porque pues hay mucha información, pero la tendencia es pensar de que hay tierras más allá que está prohibido visitar y que esas tierras, hay pensadores, por ejemplo, hay una autora griego que firma Vibes of Cosmos, así se llama, Vibraciones del Cosmos, no sé si lo has oído. Es un El nombre músico, solamente. es un músico él, pero tiene unas teorías bastante raras, rarísimas, donde plantea que la Luna en realidad no es un satélite, sino más bien sería el reflejo de la misma Tierra. Entonces esa es la tendencia que hay acá. Pero estamos en Norteamérica, en el Bible Belt, entonces se acomoda muy bien
a eso, pero yo preferiría ya no seguir en ese sentido. Vas a decir que estoy loco, pero como me gusta leer de todo, yo los veo, ¿no? No, es que a mí me parece sorprendente porque es un tema incluso ya que llega a lo sociológico, a lo antropológico, lo cual Es que a hay mí me mucha fascina información. porque Por ejemplo, mira, hubo un explorador, Picard. No sé si lo has oído ya, de Picard, el ingeniero que llegó a la estratosfera. no, eso sí no lo conozco. Hay que investigar, mira, hay que investigar a Picard. Y su hijo, Picard, su hijo, fue el hombre que más al fondo del mar entró. Entonces, ese investigador Picard prácticamente es desconocido. Casi nadie sabe de él. Hay que investigar, hay videos de él. Entonces, hay mucha información, demasiada. Entonces, como es demasiada información, pues hay que tener cuidado para dónde va uno, porque, por ejemplo, allá de Perú, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Y de la selva del Amazonas, de los pelacaras. Hay una serie de cosas, o sea, yo ahorita estoy viendo en la Amazonía, ¿no? Nosotros, los que somos de otras partes del Perú, conocemos un poquito de las supuestamente leyendas, tradiciones y seres imposibles que se dice que hay en la Amazonía. Muchos que van más por lo criptozoológico, ¿no? Y otros van por una tendencia más espiritual. Por ejemplo, acá se habla del Tunche, que es un demonio de la noche, que se escucha un silbido y hay todo un tema ahí que, ¿no? No se habla tanto entre la gente, pero sí ha quedado registrado como una creencia que todavía pervive en algunos sitios. En el museo local hablan de la supailancha, que cuando yo la leí me quedé porque, bueno, supay en quechua significa diablo o demonio, entonces sería como la lancha del diablo. Y es que algunas personas cuando se internan en lo más profundo del bosque afirman haber visto lo que para ellos es una embarcación que tiene muchas luces en medio de la nada, y que de pronto desaparece, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás lo que yo creo, ¿no? Que puede estar relacionado al fenómeno ovni. Misterios al anochecer. Hace no tanto, el año pasado en realidad hubo varios casos. Digamos que a nivel oficial se cerró todo diciendo que se trataba en realidad de andanzas de grupos fuera de la ley, ¿no? Posiblemente dedicados a comercios ilícitos o este tipo de cuestiones, pero hay personas, por ejemplo, yo llegué a entrevistar, en mi canal, a unas personas en un centro poblado que afirmaban que de la nada, o sea, estaba saliendo una señora y su hija de una zona boscosa, ¿no? Donde hay pequeños pueblos, y ahí no podía haber nadie porque nadie sabe que alguien va a pasar por ahí, y sale un personaje al que no le veían la cara, como si fuera un encapuchado, alguien totalmente vestido de oscuro, y le salta encima. Y al parecer el móvil no fue robarles, no fue raptarles, no fue nada, y de ahí este personaje desaparece. Y curiosamente, conversando en un lugar bastante cercano ahí, una persona había observado, que no recuerdo si era la noche anterior o muy poco antes, un objeto que en un primer momento pensó que era un drone, pero después se dio cuenta que no podía ser y más bien lo identificó con algo que podía tener que ver con el fenómeno ovni. Más allá, en otro lugar llamado Yurimaguas, también atacaron a una persona, un joven, en una comunidad. Yo entrevisté a una persona relacionada a él, y también comentaba que ahí pasaban cosas bastante extrañas de cuando en cuando. También el año pasado ocurrió ya al sur del Perú, en Apurímac, que está en los Andes, ¿no? En Nocobamba. También hice la entrevista, está en el canal, sobre un tema de mutilación de ganado, que acá en Perú no es nada común. Eso es más un fenómeno pues de la zona del Caribe, y en Sudamérica ha habido casos en Argentina. Eran unas ovejas que pues habían terminado en medio de la noche sin escucharse ningún ruido, mutiladas por alguien que no se sabe qué habrá sido, y que la gente de ahí lo que comentaba era que incluso lo típico, por ejemplo, de lo que llaman chupacabras, ¿no? Que no había descomposición, no había mal olor, había solo un agujero por el que parecía que les habían drenado la sangre. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dicen que estas cosas u otras, y también en Brasil, que hay tanto asunto con eso, las luces chupas y otras más. Y te lo conecto acá, parece... en Tyler, tú crees que, fíjate lo que es chico el mundo.
una iglesia de aquí de Tyler Ujú. organizó una expedición allá a tu tierra para ayudar a la gente víctima de los pelacaras. Una iglesia de aquí, una congregación grande. Y el cuate que, perdón por los mexicanismos, el cuate que los llevó, el muchacho que los llevó, estaba haciendo un documental. Y pues dice que ha ido y venido, y él decía en el programa de Coast to Coast que de hecho era real, de que había unas personas que el fenómeno es raro, son gente que anda con unos aparatos redondos parados, como lo describía este señor, parados en ellos, y que tienen como una máscara en la cara y como muy tecnológicos atacando gente. Es como lo describió él. Sí, eso también fue lo que dijeron en la zona de un pueblo cercano a Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía, que salió en una emisora de alcance nacional, y después dijeron que no podía ser así, y un poco hubo ese asunto, digamos, que incluso linda quizá con el racismo, ¿no? Y todas esas cosas, porque, no, como los que lo vieron pertenecen a una comunidad indígena, entonces seguramente lo imaginaron, adornaron la historia, no tenían referentes para decir que era eso que vieron, ¿no? O sea, no, pero se ven desesperados, la gente desesperada. Claro, está muy apurada, muy preocupada. Y sobre me ha tocado todo ver entrevistas. Y sobre todo que alguien que viva en la Amazonía o la conozca mínimamente sabe que, o sea, eso que digan que se trata de no, que son, dijeron, ¿no? Personas ligadas quizá a alguna actividad ilícita caminando sobre zancos en medio de la selva, cubiertos quizá con máscaras y con cosas así para dar miedo y para parecer gigantes, pero cualquiera que conozca mínimamente la Amazonía y en los meses en los que ocurrieron esas cosas sabe que con las lluvias que hay, acá nadie puede andar con zancos, acá tú andas inclusive en zapatillas o en tenis, como le dicen en otros lugares, y tú tienes altas posibilidades de irte de cara, de resbalarte, porque o sea, es un fango terrible. Así que decir que personas en zancos y con el calor que hace incluso de noche con máscara y todo eso es asfixiante. La verdad que fue muy raro y yo no sé qué fenómeno estará detrás. Yo creo que es un poco quizá como el fenómeno ovni, ¿no? O sea, como decimos una frase aquí en Perú, hay de todo como en botica, ¿no? O sea, puede haber efectivamente grupos de actividades ilícitas que se aprovechan de la situación y hacen esto, pero a la par también hay un fenómeno genuino, no sé si paranormal o... ¿Quién sabe? Pero te digo, acá gente de aquí, de donde la ciudad donde yo vivo, pues ha dado declaraciones al programa Coast to Coast, y yo oí el programa y se me hizo rarísimo. A partir de ese programa me interesé y empecé a ver otros temas. Pensaba yo a lo mejor que era algo criptozoológico, como aquí en Texas, por ejemplo, Bigfoot, que también era un tema que le iba a proponer le propuse de hecho a Gustavo que viniera otra vez, no se ha podido, y uno de los temas era el Bigfoot, porque aquí en Texas pues está en la cultura popular, o sea, tú vas por la calle y ves de repente una figura en una casa de un Bigfoot así, cortada en madera como un adorno, está como que muy en la gente. Y luego hay unos bosques aquí grandísimos. Hay una zona aquí al sur de Texas que se llama The Big Ticket, así se llama. Y tú ves, hay organizaciones y estudian, la Guardia Nacional lo está estudiando, o sea, lo tiene en su página de internet como algo real. Dices tú, qué barbaridad. Y luego ves documentales y fotografías de este Bigfoot y muchas historias muy interesantes. Estaba viendo una página donde tenían los avistamientos y creo que eran más de 3,000 este año, avistamientos de Bigfoot. Lo tienen en Chinchetas, es un montón. Desde tu punto de vista, ¿a qué correspondería el Bigfoot? Porque es un clip. Mira, yo en el año 2005, 2006, aquí había una conferencia de Bigfoot y pues yo fui, dije pues yo voy. Bueno, yo la verdad así como pues voy a pasar el rato porque ese día estaba libre y ya me senté en el teatro y el teatro que luego renté para que viniera Jaime Maussan en ese teatro.
un teatro que se llama el Auditorio Caldwell, muy bonito auditorio. Y pues estaban ahí los antropólogos, pues no eran antropólogos de universidades los que eran los ponentes, y me tocó entrevistar a uno, que era un señor de Guatemala, que era un antropólogo, y él dice que le interesó, me decía entonces, por ahí tengo la entrevista, que le interesó tanto el tema que se fue al Congo a investigar. Él estuvo 10 años en el Congo y tomó evidencia de que había un ser allá, que no era un gorila, o sea, era un bípedo. Él usaba una palabra, decía usaba una palabra que se me escapa en este momento. Homínido. Pero era un homínido. Él usó esa palabra, homínido, y que no se sabía qué era. Y luego acá también hay investigadores que pues han tomado video de los rostros y tú los ves y son impresionantes. Hace poco vi un documental también de Rusia, de un caso de una Sasquatch que atraparon en una aldea y que tuvo hijos con seres humanos. Claro, ese es el caso, bueno, en la zona del Cáucaso, allá Oye, en Rusia, sí, lo que le llaman los almas, ¿no? Que serían sí, los almas. Los almas, no me acuerdo Interesantísimo documental. no me Y acuerdo pues el nombre de dos esta hijos que le pusieron a esta persona, pero sí dicen que hasta ahora habrían, o sea que eso ocurrió en la época de la Unión Soviética, obviamente, todo sí, eso había bastante hay secretismo, pero registros. que tendría descendientes, ¿no? Y dicen que los descendientes Sí. tienen rasgos simiescos, tienen como ¿Sí has visto las fotos? Sí, claro, hace algún tiempo atrás, Sí. he recordado eso. Son impresionantes las fotos, pero eran personas ya instaladas en la sociedad de ahí de este pueblo ruso, o sea, ya personas normales, nada más que si su cara un poco robusta, ¿no? Pero así, entonces, hay investigadores serios acá en Estados Unidos que sí toman video y sonidos, historias muy terribles. Por ejemplo, se nota que andan por allí porque avientan ramas o arrancan árboles y los ponen de cabeza. Hay historias, gente que se pierde en los bosques, y luego acá los bosques son grandísimos. Ese es uno de los temas que le proponía a Gustavo, que cuando viniera fuéramos. Aquí en el este de Texas hay un lugar que se llama Jefferson. Es un pueblito que se hace de cuenta que consagrado a Bigfoot. hay un parque y tú vas por el campo y te dice, cuidado, no baje del camino porque puede encontrarse con un Bigfoot. Es una broma, pero el ambientito, ¿no? Y el pueblito está dedicado, dices tú, oye, pues, ¿cómo está esto, no? Uno de los temas. Sí. Como dicen, es una broma, pero quizá no sea broma. No, está muy raro el tema del Bigfoot, ¿eh? Yo pensaba que era algo folclórico, ¿no? Pero pues ya ves imágenes, oyes sonidos, y luego hay grupos, hay no sé cuántos grupos acá, textos de la Guardia Nacional, del Ejército, de qué hacer, luego historias interesantes, ¿verdad? Historias interesantes. Entonces es uno de los temas que hay que investigar acá en el este de Texas. Pero digamos, si a ti alguien te preguntara, bueno, en este momento yo lo voy a hacer, ¿cuál es para ti, a tu juicio, el o los grandes misterios del este de Texas? De Tyler y del este de Texas en general, ¿qué responderías? Pues está difícil porque hay muchas cosas interesantes acá en Texas, sobre todo que tienen que ver mucho con el sur con México. Hay historias en México, hay hasta libros. Por ejemplo, hay misterios del jinete, el fantasma jinete, o no sé cómo se dice. Claro, el jinete fantasma. Sí, es un jinete que ven, historias de la gente que pasa la frontera. Por ejemplo, la patrulla fronteriza que se ha encontrado con seres raros. Por ejemplo, me acuerdo de un dicho de un agente de la patrulla fronteriza. Dice que una ocasión
estaba cerca del río y que oyó que cayó algo. Haz de cuenta que se oyó un splash en el río, y pues ellos están atentos de que no se pase gente, pero que era como si hubiera caído un animal grandote. Y luego que ya vieron con sus gogles, estos que son infrarrojos, o cómo se dicen, que son para visión nocturna. Claro, visores infrarrojos. Y luego, no sé cómo se dicen esos verdes, y que vieron una persona como un lagarto corriendo. Esos son, y dices tú, esos son dichos de la patrulla fronteriza. Y tienen historias los de la patrulla fronteriza, bastantes. Esos son los más activos. La patrulla fronteriza tiene cuestiones que son raras, ven cosas raras. Ahora, las bases aéreas, por ejemplo, le platicaba yo a Gustavo que hay un fenómeno aquí. Nosotros vivimos cerca de una ciudad que se llama Shreveport, y está la base aérea, se llama ¿cómo se llama? Barksdale se llama la base aérea. Y esa base aérea se dice que tiene una burbuja, que cuando hay tornados, no le pegan los tornados a la base aérea. Pero fíjate, fue tan popular eso que se dice de la burbuja Barksdale, le llaman. Es un fenómeno local que casi no es muy conocido mundialmente. Esa base aérea tiene los bombarderos, esos que tienen las bombas nucleares. Uh-huh. Y yo le comentaba a Gustavo eso. Haz de cuenta que en muchos años pasaban las tormentas y ahí se veía en el radar como que estaba un círculo perfectamente delimitado que pasaban las nubes por alrededor, en el meteorológico, en el National Weather Service. Y dices, qué raro. ¿Qué crees que pasó el año pasado? Hubo una tormenta y sí le pegó a la base aérea, pero rarísimo, nunca lo había hecho, nunca había pasado. Las nubes siempre pasaban alrededor. Y el año pasado, como si por arte de magia, como que dejaron que llegara la tormenta. Claro, quizá como para que la gente ya no siga sospechando, ¿no? Sí. Dijeron, bueno, vamos a desactivar esta burbuja, no sé, un campo magnético, lo que fuera. La burbuja Barksdale. Uh-huh. Muy raro. Mira, ese sería, yo creo, el misterio más grande. Ese. Que pueden controlar. Está Tyler y está Shreveport. Al este de Texas está Shreveport, Luisiana. Ese sería, yo creo, el que más me llama la atención ahorita, porque dices tú, ¿cómo es posible que no le peguen los tornados en esa burbuja? Y ahí están los bombarderos para la guerra, ¿no? Que están siempre alistándose. Una vez que un avión también se perdió aquí y traía unas bombas nucleares, se les perdió, estuvo perdido, esto fue hace como unos 10 años, y no lo encontraban a dónde se fue ese avión, hasta que llegó a otra base aérea, y había partido de la base aérea de ahí, de Barksdale. No saben qué pasó. Al parecer, el piloto, al parecer, entró en una situación mental. Tú estás encargado de esa cuestión mental. Algo le pasó al piloto y traía bombas atómicas, traía unas cabezas nucleares. Fíjate el riesgo que hubo, y estuvo perdido varias horas. No se sabe qué pasó. Eso pasó hace como 3 años. Lo raro no es tanto eso que podría haber ocurrido, no sabemos, un ataque de pánico, algo le puede haber, sino que no lo ubicaran en el radar. No lo ubicaban. Eso es lo raro. Eso es lo raro. Ese es un misterio, fíjate, grande. ¿Qué pasó con ese piloto? ¿Para dónde se fue? Quizá lo invitaron a dar un paseo por otras realidades y hacerle cosas que mejor no nos enteramos. No sé, algo pasó con ese piloto. Ese es raro, ese caso. No lo tengo a la mano documentado, si no te daría el dato exacto, pero eso fue una nota de periódico, o sea, una nota que salió y que dices tú, ¿qué pasó con el piloto? O sea, hace unos días, ¿en qué año hace más como o menos 10 años. Hace poco pasó algo también raro. Han pasado 2 accidentes de aviación en las bases aéreas de aquí de cerca de Texas. Un piloto de Nuevo México su avión se estrelló hace unos días. Hace, ¿qué te diré? 15 días. Estaba volando y se estrelló. Él sobrevivió. Pero hace como una semana se estrelló. Otro avión también murió porque se le catapultó el asiento.
Y dices tú, qué raro. Si son profesionales, dices tú, ¿qué pasó? ¿Qué estará pasando con los pilotos de guerra? Me llama mucho la atención eso. Pasó en las últimas 2 semanas. Cuestiones rarísimas. Porque si sabes que los pilotos son súper preparadísimos, no pueden fallar. Y eso pasó en las últimas 2 semanas. Serían los últimos misterios que me llaman la atención. Y temas relacionados quizá a asuntos paranormales que se cuenten. Hay fantasmas, aquí hay muchas historias de fantasmas. Aquí en Tyler, yo le contaba a unas personas que conocí, bueno, ya llevo tiempo conociéndolos, pero les contaba antier de que hay un hotel aquí que se llamaba Black Diamond, así se llamaba, que ya desapareció, está en el centro, Diamante Negro en los 30s. Y de los primeros elevadores se pusieron allí, eran los primeros elevadores en la ciudad, eran varios pisos. Y cuentan que una mucama se asomó a ver que venía el elevador y pues obviamente que le fue mal y perdió la cabeza. Y cuentan que, ahora sí como dices tú, las malas lenguas, cada cierto tiempo se aparece aquí en el centro de la ciudad caminando. Y me gusta contarles esa historia a la gente de aquí. Porque les digo aquí en la calle. Pero la ven caminando sin cabeza. Obviamente, si no, no tendría chiste. No sería nada del otro mundo. Sí, la ven sin cabeza. Me caí del susto. Son historias que pasan acá. Otra historia interesante de aquí había un edificio que le pusieron en los 40s, una esfera, como el Daily Planet. ¿Sí has visto esa caricatura de Superman? Claro. Ponían el Daily Planet y era de moda, era porque estaba de moda ponerle globo a los edificios y estaba iluminado ese edificio con ese Daily Planet dando vuelta. Era un emblema de Tyler y lo quitaron. En los 70s lo quitaron y se perdió, ya nadie sabe dónde está. Una estatua también que se perdió de una universidad, duró como 7 años perdida y apareció en la casa de una persona de dinero. Son historias locales que llaman la atención aquí. Y me gusta contarles a la gente. ¿A dónde fue la bola de Tyler? No se sabe dónde está, pero hay fotos. Hay fotos de la esfera de Tyler que adornaba el edificio, que ahora es el edificio. Que qué raro también eso, el edificio negro del petróleo. Y es raro porque, fíjate, yo le comentaba a Gustavo, y Gustavo tiene también su visión de eso. Qué raro que está el edificio negro. Es como tú lo ves el edificio y es un edificio con vidrios negros. Alto. Qué raro, ¿no? Tanto siniestro, ¿no? Un tanto sí, extraño. Es todo negro. Haz de cuenta que es un edificio todo negro, de varios pisos, se llama el edificio del petróleo. Y ahí cerca estaba el Black Diamond, el diamante negro. ¿Qué fijación aquí en Tyler por lo oscuro? Mucha simbología, un tanto... Y aquí es la extraña, lana, aquí es la lana de Texas, o sea, aquí zona petrolera, las ciudades de Kilgore, llenos de pozos de petróleo. El oeste de Texas también muy interesante. En Stephenville, por ejemplo, mira, lo más grande que ha pasado en Stephenville, no te he contado eso, los avistamientos ovnis de Stephenville en los inicios de los 2000, eso no lo tocamos. Pasamos por Stephenville en el viaje cuando iba Gustavo con nosotros, y en ese pueblo hubo avistamientos ovnis, pero ovnis gigantes. Y una persona que yo conozco de la niñez, la señora se llama Alma Pope, yo la entrevisté, le pregunté qué vio, porque ella cuenta que iba de regreso a su casa y llegando a su casa, aquí las casas son así como de campo, de madera, y de tarde, y arriba de su casa había un ovni de esos plateados, así clásico. Y yo conozco a la señora desde la niñez, o sea, mi mamá y ella eran amigas, y pues muy cristiana la señora, la hermana, y pues somos de cultura cristiana. No tenía por qué preguntarle, no tenía por qué mentirme, pero eso le impactó mucho. Y dice ella que le preguntó a los de la iglesia
les decía, oiga, pues es que yo vi esto, ¿cómo se puede explicar esto? Y los de la iglesia no sabían qué explicarle. Y pues lo vio. Esa ciudad de Stephenville estuvo acosada por ovnis una semana o más. ¿En qué año sería más o menos? A inicios de los 2000, déjame te digo, aquí lo tengo. Es un caso muy interesante porque veía a la gente ovnis así pasar por las casas y hay video y todo, hay videos, porque fue ya en la era del YouTube, empezaron a ver videos. Yo te tengo el dato ahorita, si quieres, dame un minuto. Stephenville UFO Sightings, le ponemos y ahí y todo está en Google, para darte el año, ¿no? ¿Tienes tiempo? Por supuesto. Stephenville UFO Sightings. O sea que aquí hay un montón de cosas, como en todas las ciudades, ¿no? Así es. Mira, aquí está la nota, enero 18 del 2008. La nota dice, la nota de ABC dice, investigadores OVNI se rodean Stephenville, Texas. ¿Sí? Dice la nota de ABC. Investigadores rodean Stephenville, Texas, y con signos de admiración. Un equipo de 6 investigadores de Mutual UFO Network estarán entrevistando ciudadanos de Stephenville, Texas, quienes han visto ovnis en la noche de enero 8. Entonces es un tema interesante ese. Y yo viví en Stephenville de mi niñez. Es allí donde vi el documental del eslabón extraterrestre. Yo viví allí en ese pueblo. Y pues mira, 50 ciudadanos han atestiguado ovnis. Y el número dice el número de personas creíbles es excepcional. O sea, la gente que vio de mucha seriedad. De esta señora que te digo, yo la conozco personalmente, de la niñez. Y gente que va a la iglesia, o sea, no tenían por qué andar mintiendo. Cerca de ahí hay una base aérea, está la base de Forward. No está tan cerca, pero está como a 2 horas. Relativamente cerca. Si es una base militar, ahí ves aviones F-16 volar. Estás tú en Forward y de repente vas a la Walmart, que es una tienda acá, y la base aérea está enfrente de la Walmart. Está increíble allá. Pasan los F-16, los aviones de combate. Rarísimo, rarísimo. Pero sí son parte de las cosas que te puedo comentar de acá. De esos, los avistamientos de Stephenville en enero 18 de 2008. Eso pasó. 2008. Y de ahí no volvió a pasar. Digamos que fue un hecho temporal. Eso estuvo pasando, ¿qué te diré? Una semana. Todos los días. Y no se supo nunca qué. De hecho, hubo prohibición. Había una reportera. Pues un periódico chiquito de Stephenville, un pueblo chiquito, ¿no? Pueblo lechero. Y la señora, pues reportera, la única reportera del periódico. Pues, clásico reportero de pueblito chiquito de Texas. Entonces, pues entrevistaba a la gente y llegaba a su periódico en la tarde y escribía la nota y salía del periódico al otro día. Hasta que le prohibieron ya escribir de eso. Le prohibieron. Una señora que era reportera. Sí, rarísimo. Rarísimo. Y ves los videos y se ven luces así, ovnis así tipo luz, como si fueran un globo de luz, volando quedito, así sobre la ciudad. Y los videos larguísimos, o sea, no son videos de 2 segundos, o sea, larguísimos, hasta te aburre de verlo, dices, ya que pase algo con el ovni. Que haga algo interesante. Claro. Como Linda Moulton Howe, que le interesa mucho el tema de los ovnis, que Linda Moulton Howe, que vive aquí, en un estado de aquí cerca. Ella sí investiga mucho. Así es. Lo que te puedo contar, son algunos misterios que hay por acá. Hay mucho, mucho misterio, de repente. En el este de Texas, también en el oeste, y en general en todo el sur de los Estados Unidos y también en el norte de México.
Y en Luciana. Sí, de hecho. Orlando, yo quiero agradecerte por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer, en esta hora de programa. Y sin duda, tú ya me has propuesto por ahí hacer algo en conjunto contigo, salir en tu espacio. Me gustaría entrevistarte. Yo hago un noticiero, pero ahí me gustaría preguntarte, no sé, de las elecciones en Perú, no te creas. Sí, no hay problema. Eso. Bueno, estaría interesante ver cómo está la situación en Perú. No sé. Hay muchos temas. Sí, también del misterio de los pelacaras. Ese es un tema bien interesante. Sí. Está muy preocupante, de hecho. Sí, no hay problema. Nosotros estamos en contacto y Orlando, muchas gracias. ¿Dónde podemos acceder para que los oyentes lo sepan? Sí, yo tengo Dime. Sí, tengo un programa de noticias. Eso es lo que hago yo. Si se quieren sumar a ver noticias de acá a Texas. Usualmente cuando veo notas así raritas, también las meto. O sea, no me da miedo. Por ejemplo, las momias de Nazca. De repente. Cosas así sí las pongo, pero les doy un carácter crítico. O sea, analizo un poco la nota. Es un programa de noticias, entonces son muchas notas de aquí de Texas, de México, porque aquí hay mucha gente de México también. El informativo TX, ¿no? Informativo TX. Aquí hay un buen restaurante peruano que se llama El Inca. A ver si voy a comer por ahí algo. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo un arroz con pollo con papa a la huancaína, que es mi plato favorito. Aparte del arroz con mariscos, bueno, lo clásico es la causa rellena, que es más como una entrada, como un primer plato, y hay muchos otros más por ahí también. De repente vienes acá a Texas y vamos. Puede ser. Invitamos al buen Gustavo Fernández. Le mandamos un gran saludo al gran Gustavo Fernández. Un gran saludo para Gustavo, sí. Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo va la visa y según eso pueda ir a Texas. Okay. Aquí serás bien recibido. Gracias, Orlando. Y pues estamos en contacto y por ahí también buscaremos en iVoox, me imagino están los capítulos de Misterios al Este de Texas. Sí, hice como 30 ahí con el buen Luis Carlos Campos que me destrozaba al aire. Un saludo a Luis Carlos Campos también, si me oye. Una vez más, llega vuestro azote. Sí, bien divertido, que me la pasé con él, nada más que él se hartó de mí, ya no me habla, pero le mando un saludo. Claro, bueno, hay que saludar al Stagnos. Sí, así es fantástico Stagnos. Es un máster. Es todo un showman. Es él sabe personaje. Él es un personaje. Sí. Él no sé cómo diseccionarlo, pero hice lo mejor que pude con él. Es un poco difícil tratar con él porque él tiene unas ideas muy, muy arrebatadas, entonces, pero hice lo mejor que pude. Pero ahí están los programas si quieren divertirse un poco con Stagnos. Sí, yo espero poder conseguir su libro Calor Glacial, se llama, si no me equivoco, en el cual él adelanta hace muchos años atrás. Bueno, él es filólogo, tengo entendido, él es profesional en filología hispánica, pero el libro lo que hace es recopilar pruebas, datos, ¿no? Sobre el asunto de que después, curiosamente, hay científicos que le están dando la razón, que se habla del calentamiento global, pero que todo apunta a que por distintas circunstancias podemos terminar más bien en una nueva era de hielo, ¿no? Es muy interesante el trabajo de Luis Carlos Campos, nada más que todo el mundo se va por lo estridente, pero él ha hecho grandes programas, su página de internet, nada más que sí es un poco duro, a lo mejor yo no empataba mucho con él, y nomás hicimos poquitos programas, como unos 15. Sí. La otra mitad un video que para mí es inolvidable. No digo que bueno o malo, sino inolvidable por lo impactante es cuando él dice, se peleó pues con JL, ¿no? Del canal Mundo Desconocido, y dice, voy a hacer la quema ritual del libro de JL, y empieza a sacar las hojas del libro y quemarlas en
en su fogata, en una chimenea. Una chimenea, y mientras va hablando que que el otro, y también bromea sobre el asunto de humo, ¿no? Sí. Y creo que se ganó un juicio, si no me equivoco, por eso fue que Sí. que JL le hace un juicio y lo pierde JL. No, también lo demandó este espía ruso. ¿Sí lo ubicas? A Sí. ¿cómo se llama? Stulin. Daniel Stulin lo demandó. Stulin. Sí, también. Y no, lo que pasa, fíjate, hicimos una vez un programa, yo lo entrevisté. ¿Tienes un minuto para contarte? Sí, por supuesto. Lo Tengo 2 entrevisté. minutos todavía. Lo entrevisté a él, a Luis Carlos Campos, porque yo estaba haciendo Misterios al Este de Texas, y le dije, te quiero entrevistar, y me dijo que sí, pero le encantó, nos quedó un programa bien padre, bien bonito. Entonces me dijo, hay que hacer otro. Y yo la verdad no lo tenía en mente, pero dije, sí, hicimos otro, y el otro había quedado muy bien, porque era con esta Karina. ¿Sí te acuerdas de Karina? Claro. Primitiva, le puso primitiva. Sí. Y quedó bien padre el programa, porque se atravesó una cucaracha y todo, pero no lo pude grabar, fíjate. Quedé tan mal yo esa vez, pero bueno, me tuvo paciencia Luis Carlos, Sí. hasta que ya se hartó. Así es, ¿no? A mí me gusta cuando hace aunque es cierto que hace buen tiempo que no veo su canal de YouTube, voy a verlo ahora, sentado, y cuando saluda, ¿no? De acuerdo a los regionalismos de Sí. ¿qué onda, güeyes? Sí. ¿Cómo están, panas? Hacia todos. Es muy chistoso. Bueno, a mí me agrada mucho, lo que pasa es que él tiene su carácter y es difícil de tener contento. Pero bueno, ahí le saludamos con mucho gusto. Ojalá un día nos podamos saludar otra vez. Ojalá algún día incluso nos podamos sentar todos en una mesa, ya sea imaginaria o no, y quizá grabar un programa e iniciarlo con aquella frase. Ya te imaginarás cuál es, porque la estaba repitiendo, ¿no? Una vez más, vuelve vuestro azote. Dejad que los niños ratas se acerquen. Así iniciaba, me acuerdo, Sí. hasta ahora. Sí, muy bueno. Todavía video, sale, ¿no? En su video está. Muy divertido. Bueno, un saludo y muchas gracias por esta oportunidad, y un saludo al auditorio. Ojalá les haya gustado el programa y que puedan verme en el noticiero informativotx.com. informativotxoficial.com. informativotxoficial.com, y ya saben también, busquen esos 30 capítulos de Misterios al Este de Texas. Sí. Están muy buenos. Algunos son muy buenos. Gracias, Orlando, y estamos en comunicación, y pronto hacemos otro programa, esta vez ya para tu espacio. Sí, yo me comunico contigo la semana que entra. Excelente. Muy bien, amigos. Gracias. Ha sido aquí desde el este de Texas, no desde el oeste ni desde el norte, sino desde el este de Texas, desde Tyler, ni más ni menos que el amigo Orlando Rodríguez. Tiene el Informativo TX, también tiene un programa en una emisora FM local de allá que se llama Radio Esperanza 93.7. Es de noticias también. Pero qué hermoso nombre, Radio Esperanza, ¿no? Sí. Y pues lo pueden ubicar, también el programa Misterios al Este de Texas, y lo hemos tenido ahora en Misterios al Anochecer. Así que muchas gracias por acompañarnos en este programa, y amigos, será hasta la próxima edición, ya sea que estén en Radio Arequipa Internacional, que estamos de lunes a viernes, en Estación Lamas los sábados por la noche, o en Imperial 2 los domingos por la noche, o en Edenex.es, la radio del misterio, o en Misterio Infinito, pero en YouTube. Muchas gracias, amigos, y nuevamente un abrazo hasta allá, Orlando. Gracias, Fernando, y saludos a todo el auditorio. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.